Buenas noches, muchas gracias por estar del otro lado y ojalá disfruten de una charla larga, distendida y esperemos sea profunda. Esta noche, un Seré Curioso especial, una entrevista doble con dos politólogos, dos profesionales de la ciencia política con quienes voy a conversar sobre esta campaña electoral a un mes y medio de las elecciones nacionales. Esta noche, Seré Curioso con Adolfo Garcés y Victoria Gadea. Fito y Vicky, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Muy bien, contento muy de estar bien. por acá acompañando. Hoy un programa distinto, les explico a los televidentes, dos entrevistados, dos politólogos. Vamos a analizar esta campaña electoral que ya se acerca a su fin. Bueno, quedan mes y monedas. Y a mi gusto, no sé ustedes, ya hablaremos, pero me parece chauchona, ¿no? En comparación con otras, me parece un poco carente de propuestas. Pero ya hablaremos de eso. Fito, alguna vez me dijiste que de chico querías ser jugador de fútbol. Natural. Y como cualquier uruguayo, ¿no? Obviamente. ¿Quién no? Y hasta los 17 te interesaba la medicina. Me fascinaba la biopatología, me dijiste Cosas así. en 2019. Vaya a saber qué es eso, ¿no? No, sí. Y tengo entendido que tu viejo frustró tu carrera de futbolista, ¿es Sí, así? nunca se lo perdonaría a papá, ¿no? Tremendo, tremendo. Imagínate ir a decirle a tu padre, papá, quiero jugar al fútbol, anda a estudiar. Pobre viejo. Mi hijo el doctor, ¿no? No. Pero además, papá, que era profe de filosofía, tenía igual una intuición para la matemática muy importante, ¿no? Ajá. La probabilidad de jugar al fútbol era bajísima. Mirá, ahí te vemos. Bigotito. Mirá, esto es cuando, en los tiempos del banco hipotecario, yo trabajé 10 años como cajero en el banco hipotecario, y ahí, no sé si notan, la pelota y el hacha, Sí, ojo. sí. No lo tomen por bueno. Claro. Che, ¿Y qué es la biopatología? No, anatomopatología me encantaba. Claro. Anatomopatología me encantaba y me sigue encantando, ¿no? Con 15 años, un microscopio hubiera sido maravilloso para mí. Es el estudio de los tejidos, ¿no? Por ejemplo, cuando te tienen que hacer una biopsia para saber si tenés algún problemita, ¿no? Ajá. ¿Te gustaba alguna eso? célula maligna y cosas por el estilo, entonces tácate. El anatomopatólogo es el que estudia los tejidos y dice, está todo bien, está más o menos. Ajá. Todo lo que es biología celular me encantaba y se me daba, además estudiaba mucho. ¿Tenías facilidad para eso? Sí, andaba bien. Pero bueno, después la vida me llevó para el mundo, para la polis. Sí. Me sacó de la medicina y me llevó para la polis. Para la ciencia política. ¿No? El papá de Aristóteles, sí, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero el papá de Aristóteles era médico y a Aristóteles le interesaba la polis. Así que si le pasó a Aristóteles, me puede pasar a mí. Está bien. Victoria, y así como Fito quería ser futbolista y anatomopatólogo, ¿vos querías hacer algo antes de dedicarte a esto? Sí, yo siempre fui muy curiosa. De hecho, cursé Por más eso de te invitamos una... a ser curioso. Mira vos. De hecho, fui a más de una facultad, pero quise ser dentista, quise ser peluquera, quise ser ingeniera. No, lo bueno que todas tienen algo que ver. Nada que ver. Quise ser economista también. Y en realidad terminé, o sea, cuando entré a Facultad de Ciencias Sociales, sabía que quería seguramente dedicarme a la ciencia política. En primer año dudé si no hacer trabajo social, de hecho. Ajá. Pero el motivo principal por el cual yo termino haciendo ciencia política es por un profesor de filosofía que tuve en el liceo, en quinto año, que para mí fue un quiebre en su forma de enseñar filosofía. De hecho, cuando yo entré a la Facultad de Ciencias Sociales, quería dedicarme a la academia y quería dedicarme a la teoría política inicialmente. Estuve varios años que estaba segura, y no me dediqué a eso ni cerca, pero quería dedicarme específicamente a la teoría política. Mirá vos. Sí. Fito, empezaste a militar en el Partido Comunista a comienzos de los 80. Tu primer contacto con la política fue en el semanario Opinar, Cierto. pero fuiste a un acto colorado donde hablaban Luis Mosca y Manuel Flores Mora. Manuel Flores Silva. Tenés razón, Flores Mora, el padre de Manolo Ahí va. Flores Silva. Pero fue Rodney Arismendi, el comunista, el que te subyugó y, digamos, por ahí arrancaste, ¿no? Claro, imagínate, 15 años en 1980,
y el plebiscito, y bueno, papá empezó a comprar primero Pinar, después Correo de los Viernes y yo qué sé, y se empezó a hablar, siempre se hablaba de política en casa, se empezó a hablar mucho más, ¿no? Y con mi hermano y con mi hermana, un montón, ¿no? Y año 82 ya son los ruidos de la transición, ¿viste? Ya empieza el ruido de la transición y ya muchos de mi generación ya nos planteábamos cómo hacer para, suena raro, desde uno, es uno, un miserable átomo, ¿no? Cómo hacer para acelerar la caída de la dictadura. Ajá. Porque en realidad... ¿Cómo puedo colaborar? Eso era lo que nos preocupaba a muchos de mi generación, terminar con la dictadura. Además, te ibas enterando de violaciones a los derechos humanos que ocurrían. Mi hermana, la Pata, estaba estudiando en el IPA, profesorado de literatura, y junio del 83, ella ya se había afiliado al UJC, y junio del 83 se llevan detenidos un montón de compañeros, ¿viste? Sí, sí. Y yo digo, se llevan detenida a la gente porque es la manera de paralizar la militancia en contra. Ajá. Así que es el momento de empezar a militar. Y sí, lo miro ahora a la distancia y digo todas las cosas horribles por las que pude pasar yo y pudo pasar mi familia, ¿no? Y entonces empiezo a militar allí en junio del 83 y seguí militando hasta agosto del 89. Y o sea, antes de la caída del muro, ¿no? Bueno, te iba a preguntar si la caída del muro tuvo algo que ver, que fue en noviembre, 9 de noviembre del 89. Con cambios en mi manera de pensar durante la década del 90. Ajá. ¿No? El abandono del marxismo, del leninismo, del marxismo, bueno, y el encuentro con José Enrique Rodó, con Carlos Baferreira, con la generación del 45, abrir la cabeza, ¿no? Sí, sí. Pero te diría que no, que lo que a mí y a muchos de mis compañeros de generación y militantes, lo que nos devastó así, nos desanimó por completo, fue el 16 de abril de 1989, ¿no? Es decir, la derrota del voto verde. Sí. Porque si había algo que a nosotros nos parecía obvio en aquel momento, era que tenía que haber justicia, ¿no? Que tenía que haber investigación y justicia. ¿No? Lo mínimo que le pedíamos a la democracia en aquella época era eso, ¿no? Sí, sí. Las personas que habían violado derechos humanos, que pasaran por los tribunales. Está claro. Y entonces fue no un balde de agua fría, fueron como 500 baldes de agua fría juntos, y yo dejé de militar. Y muy poco después entendí que no entendía nada. Y entonces entré a estudiar a la facultad con el juramento de, bueno, voy a dudar de todo, a partir de ahora dudo de todo tanto como sea posible. Frase que en realidad después descubrí que le había dicho Descartes como Sí, 500 sí. años antes. Sí, sí. Vicky, ¿y vos en algún momento tuviste algún coqueteo con algún sector político o partido en algún momento de tu adolescencia o juventud? Tuve muchos amigos vinculados con la política siempre, también alguna pareja, qué sé yo, entonces siempre estuve sí cerca muy de la política, también porque mi familia es bastante política, o sea, mis padres son como que tienen muchas conversaciones políticas en la mesa, todo el tiempo, ¿no? Todo es política. Digo, uno termina dedicándose a la ciencia política en general. Yo tengo un recuerdo, yo no sé si Fito te En acuerda. un hogar apolítico difícil que alguien termine haciendo ciencia política, porque además es una carrera donde realmente éramos pocos, ¿no? Son generaciones de 20, 25 personas, pero yo tengo un recuerdo, 25 personas más o menos, que en el salón se daba algo bien particular, que nos sentábamos por ciertas afinidades ideológicas de manera inevitable, ¿no? O sea, era como que del lado derecho del salón quedaba en general la gente más vinculada con la derecha, al lado izquierdo también, y ahí había ¿Dónde como... te sentabas vos? Yo estaba ahí como medio en el medio, pero tenía qué mucho política. No, pero tenía mucho que ver, obviamente, por una cuestión como más de las afinidades personales, que inevitable. Cuando digo izquierda y derecha no me refiero necesariamente a una afiliación partidaria, sino más bien como a, digamos, la visión frente a las políticas públicas o más filosófica de la política. No necesariamente estoy diciendo que mis compañeros que estaban a la derecha eran de partidos de derecha, y sino había como una cosa media mezclada.
Y eso en ciencia política se da todo el tiempo, ¿no? De hecho, creo que el taller de Roma, que no existe más, que era una gran materia, que era un juego de roles, partía a la gente también ideológicamente. Era un juego de roles en el cual oficiaban en un salón los partidos políticos y el pueblo, y en otro salón trabajaba el parlamento y los periodistas en general, o sea, jugábamos un poco a eso, y terminaba pasando de que de hecho yo tengo compañeras de generación y compañeros de generación que hoy militan políticamente, porque muchos politólogos terminan militando, que inicialmente algunos era, yo no voy a dar nombres, pero tenemos una compañera que, no sé, a compañeros a lo que le decíamos, este es el dictador, este no sé qué, y después se terminaron acercando ciertos grupos políticos y no a otros. Sí. Y así como Fito se terminó desencantando con el PSU, o antes él integró la UJC, ¿en tu caso tuviste algún desencanto, por ejemplo, lo que le pasó con el voto verde y el voto amarillo? ¿Tuviste algún momento de tu vida o de la política que algo te decepcionó o desencantó? Bueno, a ver, sí lo que me pasó es que capaz que por estar bastante más cerca yo dejé de votar en un momento. O sea, yo voto anulado. ¿Dejaste de votar? Voto anulado, sí. ¿Hoy votas anulado? Sí, voto anulado. Mirá vos. Que es bien particular, es una decisión como que no tiene que ver tanto con una desilusión, sino con una decisión mucho más personal de alejarme un poco del objeto de estudio y como de tratar de mantener como cierta distancia. No digo que en algún lugar de mi ser tengo mis preferencias, ¿no? Pero bueno, como una decisión de tratar de alejarme. Hay cosas, sí, de la política que a veces me enojan, ¿no? Como parte de objeto de estudio, pero por otro lado me pasa que sigo encontrando en la política, en el sistema democrático, en nuestra democracia liberal, yo siempre digo, quienes fuimos a la Facultad de Ciencias Sociales y estudiamos ciencia política específicamente, nos formaron, y acá miro al señor y a otros tantos y a otras tantas, nos formaron para de algún modo ser unos pequeños defensores y pequeñas defensoras de la democracia liberal, ¿no? O sea, de hecho, nuestras materias están enfocadas en, que no es así en todo el mundo, están enfocadas justamente en cómo hacemos para que la democracia, o sea, vemos teorías sobre la caída de la democracia, sobre cómo salir, digamos, de regímenes autoritarios y volver a la democracia, y siempre estamos pensando en la democracia liberal como el modelo a seguir. De hecho, compañeros y compañeras que teníamos que de repente estaban de acuerdo con otro tipo de regímenes, incluso a veces se veían excluidos en las clases, ¿no? Entonces, yo sigo viendo en la democracia liberal el vehículo ideal para poder vivir en armonía en una sociedad, por lo cual, para mí los partidos políticos todavía, a pesar de que puedo encontrar cosas que mejorar su funcionamiento, pero siempre también es en este sentido de que algunos autores lo dicen, ¿no? David Runciman, el autor inglés, habla mucho de esto, de que la democracia siempre está en riesgo, y eso es algo positivo en realidad porque nos hace estar a todos en alerta, ¿no? Sí. Y tratar de no darle por sentado. Exacto, de trabajar sobre esas instituciones, y desde que se creó la democracia está en riesgo. Ahora que hablas de la ciencia política y la democracia, ¿no? Yo en clase siempre digo, miren, en mi clase yo no trafico nada. Bueno, casi nada. Sí voy a traficar una cosa, democracia. Está bien. Les aviso a los estudiantes, miren, acá, izquierda, derecha, ¿viste? Yo qué sé. No voy a bajar línea, nada excepto por la defensa de la democracia. Pero miren que sí, les voy a... Sí, de hecho, ahora mismo estoy estudiando, como todos los segundos semestres de cada año, un curso de ciencia política para estudiantes de ciencias económicas, y siempre se los digo en cada clase. No, digo, miren, Está bien. Acá los voy a tratar de convencer, si es que hay escépticos, de que la democracia es imprescindible. Está bien. Que es como el a priori de todo lo demás. Sí. Y si quieren, le digo a los televidentes, saber para qué sirven ellos y los politólogos en general, les recomiendo este libro, que ahí lo vemos y tenemos un afiche también, donde les mostramos la tapa del libro. ¿Politólogos para qué? Política y ciencia política en Uruguay. Adolfo Garcés y Cecilia Rocha Carpiuch, ¿se pronuncia así? Carpiuc. Sí. Son los coordinadores, son un montón de autores que analizan la ciencia política, ¿no? Claro, la idea del libro es un poco mirarnos al espejo, a ver qué es lo que estamos haciendo los politólogos, y tratar de contarle a la gente también que no hablamos solo de elecciones. La gente lo que más conoce quizás sea nuestro rol como analistas. De acuerdo. ¿No? O encuestadores, yo qué sé. Que no solo... porque
la otra cara bastante conocida es la cara de, bueno, escribir libros o de publicar artículos científicos. Es decir, no somos solo analistas, no solo somos científicos, cientistas políticos, que escribimos artículos y que queremos ser citados en todo el mundo. Además, somos, ¿no?, profesionales. Hay muchísima gente que, bueno, que no hace opinión pública, que no trabaja en universidades, que trabaja en la profesión, y Vicky es un excelente ejemplo. No, y hay también algunos colegas, en Uruguay esto no está arreglado, ¿no?, pero en otras partes del mundo es bastante común. Por ejemplo, los lobistas, las lobistas muchas veces vienen de la ciencia política, ¿no? Sí, o sea, sí. estas personas que saben también cómo manejarse en ese entramado institucional y cómo negociar y demás, suele ser un trabajo bastante habitual. Y en el libro, la otra parte del libro, son entrevistas que le hicimos con Cecilia a 5 políticos muy destacados de este país para preguntarles, che, ¿cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? Porque ¿Cómo nos ven a nosotros? Porque nosotros venimos hablando de ustedes, es justo que tengan derecho a réplica. Está bien, está bien. Y fue muy interesante. Si quieren saber más, Politólogos para qué, se los recomiendo. Vamos a una pausa. Seguimos charlando con Adolfo Garcés y Victoria Gadea, 2 politólogos. Ya vamos a empezar a analizar la campaña. Estamos en la noche de Seré Curioso.